Casa. ¿Cómo le va, diputado? Acá el pelado lo saluda. Buenas noches, sí, ya buenas noches. ¿Qué ¿Cómo dice? anda? ¿Todo ¿Qué bien? tal, pelado? Tanto tiempo. Bien, un gusto verlo, diputado. Bueno, ¿se aguanta o no se Gracias. aguanta esto? Acá le decía a Menéndez, estamos un poco jodidos, la bancamos la cuarentena, después la economía está embromada. ¿Se banca o no se banca, diputado? Mirá, se tiene que bancar, Sí, porque como dice el presidente y como dice el sentido común, estamos nada más y nada menos que jugándonos la vida. sí. Entonces, hay veces que las alternativas son muy pocas. Mm, Ese dilema entre defender la vida y defender la economía es un falso dilema, porque sin vida no hay economía. claro. Y además el Estado está tratando de hacer un esfuerzo enorme, mejor dicho, no tratando, está haciendo un esfuerzo enorme, gigantesco, desde el punto de vista fiscal. Vos fíjate que el Estado, que es una cosa inédita, está sosteniendo la demanda, tratando de poner plata en todos los sectores de la sociedad para que siga el consumo, para atender las necesidades Sí. básicas de la gente en cualquiera de los niveles de la sociedad. A su vez está atendiendo la oferta, es decir, está tratando de que las empresas no caigan, le suspende aportes patronales, le prorroga el pago de tributos, le paga nómina salarial, le da los repros, es decir, simultáneamente el Estado, y esto es lo inédito, sostiene demanda y Sí. sostiene oferta. Leopoldo. Antes, cualquier política Sí, económica hace una cosa o sí, la otra. Perdóname que termine esto. Dale, dale, a ver. Un segundo, un segundo. Sí, sí, por favor. Y además de sostener demanda y oferta, lo hace con la herencia de un Estado absolutamente endeudado hasta la coronilla. Sí. O sea, ni siquiera tiene acceso al crédito internacional, a los mercados de crédito. Entonces es un esfuerzo gigantesco que precisamente por esa razón requiere de que los sectores que tuvieron durante estos años, durante muchos años, ganancias extraordinarias, Eso. también hagan su Bueno, aporte. ahí va, Leopoldo Gómez, y si el gobierno hace un esfuerzo, no hay duda, recién repasamos los datos de los fondos que destina la ANSES para la ayuda social, son 2 puntos del PBI aproximadamente, así que no hay duda de esto. Ahora bien, ¿y los bancos, por ejemplo? ¿Qué hacen los bancos? ¿No van a ayudar, Moró? ¿Los bancos van a seguir mirando para otro lado? ¿Qué hacen? Es una buena pregunta. A ver. A ver, hay muchos sectores que tienen que hacer su Sí, aporte. Uno de ellos es el sector financiero o el sector bancario. sí, Por un lado, se está proyectando esto que se ha denominado el impuesto a la riqueza, sí. que si funciona te va a dejar aproximadamente 1 punto y pico del PBI. Por el otro lado, se le va imponiendo a los bancos distintas conductas de comportamiento. Pero hay que reconocer que los bancos se resisten, Sí. se atrincheran. Más vale. Por ejemplo, ha costado una barbaridad y todavía no se ha logrado del todo Que que los presten plata. bancos le den crédito a las pymes Claro. para que tengan capital de trabajo y puedan acceder a pagar salarios. Claro. De los 200.000 millones de pesos que se han proyectado hasta ahora, los bancos prestaron 40 apenas 40.000 millones. Claro. Apenas. Después los bancos tienen que adaptarse desde el punto de vista de los costos financieros, también en muchos planos. Por ejemplo, en los costos financieros de los préstamos a los jubilados, aunque te parezca mentira. Sí. Hay bancos que todavía están cobrando a los jubilados por préstamos que le otorgan hasta tasas anuales del 170 y pico por ciento de interés. ¿Qué? Entonces, Pero son unos turros, pero memorables. No bueno, sabía por eso. No sabía así- eso, Leopoldo, no por eso. sabía eso. Dios mío. Y ayer o antes de ayer el Banco Central Sí. tuvo que sacar una resolución para obligar a los bancos a pagarte por los plazos fijos un piso, una tasa piso, porque los bancos que picardía estaban mandándose. Como el gobierno ha venido bajando desde que asumió la tasa de interés de las LELIC, de 80 a 60, de 60 a 40, Sí. etcétera, etcétera, los bancos te iban bajando a su vez la tasa que te pagaban por los depósitos, porque ¿cuál es el negocio de los bancos de los últimos 4 años de Macri? Que agarraban Sí, la poner la plata en plata la LELIC, sí, la timba financiera era básicamente. y al año siguiente ponían la plata en la LELIC y ganaban Claro, fortuna. sí, la bicicleta, la timba. Así que bueno,
Es una pelea dura porque aunque parezca mentira, aún en la pandemia, tenés que pelear, te reitero, con los que han hecho ganancias o excedentes de ganancias extraordinarias y se resisten. Bueno, No puedo hay que creer. hablar con esta guerra que se va a abrir ahora con el tema del pago de la deuda externa a los bonistas bajo legislación extranjera. Va a haber un fuego graneado que ni te cuento. Bien, a ver, Leopoldo, acá todos los chicos te quieren hacer preguntas. Está Menéndez en el piso, yo sigo hablando con él también. Dale, Borelli, pregunta para el diputado Moro, vamos. Leopoldo, viste que la presidenta ahora del Senado, Cristina, le pidió a la Corte Suprema que le diga si era legal o no hacer esta sesión virtual para poder avanzar con el impuesto a la riqueza, que de alguna manera tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Pero hay legisladores de la oposición, entre ellos algunos radicales, que se han opuesto a esta medida también. ¿Qué piensa de esto y qué piensa que va a suceder sobre todo, ¿no? Que estamos todos pendientes. Mirá, por supuesto nadie puede pensar que lo que ha planteado Cristina es una ingenuidad. Si hay alguien que conoce la vida parlamentaria y la vida política de la Argentina, es la expresidenta. Sí. ¿Por qué lo planteó? Lo planteó por lo siguiente. Porque como precisamente lo que está en juego son intereses muy fuertes, no solamente vinculado al impuesto a la riqueza, en algún momento va a haber que poner en marcha en estos días también la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda para ir a la par de la negociación, investigando el origen de la deuda, etcétera, etcétera. Y como son medidas de carácter impositivo, por ejemplo el ingreso a la riqueza, solo puede ser tratada por el Congreso y particularmente se inicia en diputados. La presidenta, ¿qué hizo? Curarse en salud. Perdón, la vicepresidenta. Curarse en salud. ¿Por qué? Porque si ella convoca una sesión, o nosotros en diputados, de carácter remoto o virtual, seguro que al día siguiente los abogados constitucionalistas, entre comillas, que tienen estos grandes grupos económicos, los más ricos de la Argentina, etcétera, te iban a impugnar la sesión, iban a decir que no tenía validez constitucional. Entonces, y no es la primera vez que ha ocurrido, lo intentaron el otro día cuando quisimos bajar, que bajamos finalmente las jubilaciones de privilegio con de jueces y fiscales, dicen que amenazaron declarar la invalidez por la presencia de Scioli. Imagínate en estos que están en juego, en el caso del impuesto a la riqueza, solamente 3.500 millones de dólares, si no te van a intentar hacer... ¿Cuánta gente tendría que pagar eso, Leopoldo? ¿Cuánta gente tendría que...? ¿De cuántos bolsillos sale? ¿De 100, de 50, de 20, de 200, de cuánto? Yo no lo tengo claro. Ya, hay que ver en el corte definitivo que se haga, pero vos calculás, vos y los televidentes, que será entre 12 y 15.000 personas, aproximadamente. O sea, no van a ser los sectores de clase media, ni de clase media, ni siquiera, incluso algunos de clase media alta. No van a ser los que tengan un departamento de 3 ambientes, 4 ambientes, 5 ambientes, etc. El corte puede rondar como piso los 3 o 4 millones de dólares para arriba de fortuna, o de riqueza personal, o en este caso de bienes personales. ¿Algún dirigente político o hoy dirigente va a entrar también acá, Leopoldo, o no? Y si tiene esa fortuna, naturalmente. Sí, claro, se me ocurre que hay unos cuantos. Dale, a ver. Moró, ¿qué pasa si sale la ley y alguno de esos 12, 13, 14, 15.000 dice yo no lo pago? Bueno, a ver, si simplemente dice yo no lo pago, se le va a ir encima la DGI, la FIP, etcétera, y va a tener serios problemas de todo tipo. Lo que seguramente va a ocurrir, me imagino yo que va a ocurrir, es que alguno se presente precisamente en la justicia para tratar de lograr una declaración de inconstitucionalidad. Pero que se van a defender con dientes y uñas hasta el último minuto. Mirá, esto va a ocurrir. Además tienen medios de comunicación que están muy a favor, que no es precisamente Crónica. Vos fijate que, por ejemplo, en el caso de los bonos de deuda, me refiero de deuda externa bajo legislación extranjera, ya hay medios que a la mañana siguiente del discurso de Guzmán se lanzaron como fieras sobre la propuesta, diciendo que era agresiva, imposible de cumplimiento, ahora, Moró, etcétera, etcétera. Moró, ¿para usted tiene que ser de una sola vez? ¿Cómo? No, el otro gran interrogante que tengo mucha gente es,
¿Es un impuesto excepcional por única vez o es algo prolongado en el tiempo? Porque me acuerdo que había un ministro de Economía que dijo, esto es en excepción nada más, el impuesto al cheque, machinea, ¿usted se acuerda? ¿Sí? Con De la Rúa. Dijo, queda por la emergencia. Y hace 20 años lo tenemos el impuesto al cheque, nadie lo sacó. Bueno, y eso nos pega a todos. Ahora bien, ¿es para siempre o por única vez? Bueno, te dejo en suspenso la respuesta un segundo y termino lo que estaba diciendo. Dale, respecto al tema de los bonos de deuda. La campaña que se va a desatar es feroz porque hay grandes medios, el Grupo Clarín, por ejemplo, que tienen bonos de deuda. Sí. En caso del Grupo Clarín tiene 1.178 millones de pesos de bonos de deuda local. Sí. Y a través de las empresas en el exterior, en el paraíso fiscal de Delaware y de Nueva York, sus accionistas tienen también bonos de deuda bajo legislación extranjera. Digo esto para que la gente sepa lo que nos espera desde el punto de vista comunicacional en los próximos 20 días en el tramo de negociación. Respecto a lo que vos decís de la permanencia o no de este impuesto está previsto por única vez, por la emergencia. Sí. Ahora, también no es menos cierto que cuando salgamos acá y en el mundo de esta pandemia, se va a discutir en todos los países, y en el nuestro con más razón, un nuevo régimen tributario. Porque es evidente que es inequitativo que una persona que va a comprar un elemento básico para su casa pague el 21%, el 21% de IVA también lo pague el multimillonario, pero el multimillonario nunca aporte al desarrollo de la Argentina de sus ganancias. Sí. Por eso Merkel, la canciller de Alemania, hace un tiempo atrás, cuando fue Fernández, le dijo que se extrañaba de que en la Argentina los ricos no pagaran impuestos. Sí, sí. Porque para ellos, que un rico pague igual que un pobre el 21%, no es que paguen impuestos los ricos. Sí, sí. A ver, discúlpame, lo tengo a Daniel Menéndez acá. Te quiero sumar a esto, Daniel. ¿A vos qué te parece sobre el impuesto patriótico, se llama, no? Sí, impuesto a la riqueza, impuesto patriótico, le dicen algunos. Bueno, ¿qué te parece? ¿La tienen que poner lo que más tienen o no, Menéndez? Parece que primero celebrar que se debata esto de cara a la sociedad, ¿no? Me parece que la salida de esta crisis tiene que ver con discutir la desigualdad, ¿no? Hoy estamos en una situación, en una tragedia, hay que como Estado repartir las cargas de quiénes tienen que aportar más y a qué hay que destinar, ese ingreso que se recauda, claro, ¿no? Me parece que el ingreso universal o la extensión del IFE, que es necesario a partir de la crisis económica que estamos viviendo, y la cúpula de 12.000 ricos que tiene nuestro país, son dos contrastes que el Estado tiene que hacer que se tribute para poder distribuir y sostener equitativamente una situación que es absolutamente anormal. Estamos viviendo una pandemia que se da una vez en 100 años, que es una excepcionalidad, pero sí que me parece que tiene que servirnos para discutir la desigualdad que hoy vive nuestro país y que es necesario, con herramientas tributarias, poder intervenir desde el Estado para mejorar esa situación. Bien, a ver, Moró, acá quién hace una pregunta. Dale, Juan Pablo. Diputado, buenas noches. No tenemos duda de la cintura del Congreso, de la Cámara Baja, para aplicar esta norma que es necesaria. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a pasar con la operatividad de esta norma? Porque no hay duda que la norma va a salir. Ahora, necesitamos con urgencia esta recaudación que va a ser aplicada a los sistemas de salud y a los insumos de la parte de la salud. ¿Qué va a pasar con la operatividad, no? Porque necesitamos que ya mismo se recaude esto para que este grupo de personas que son acaudaladas pongan lo que tengan que poner. Bueno, a ver, el primer paso, que es precisamente que el Congreso sancione esta ley, que es ineludible, te reitero, porque digo esto ¿por qué? Porque hay gente que me consulta, incluso de nuestro propio espacio político o simpatizantes, me dicen, ¿por qué no lo sacan por DNU? Porque es imposible, porque la Constitución lo prohíbe expresamente. Vos no podés hacer una reforma impositiva por DNU, no hay forma, aunque parezca lo más fácil, el camino más corto. Hecho esta aclaración, digo, la velocidad que vos planteás tiene que ver precisamente con que el Congreso sesione lo antes posible. Por eso nosotros estábamos surgiendo que la Corte
se pronuncie rápidamente. Ya se pronunció. Se ve que no tiene la misma velocidad. No, pues ¿cómo? ¿Ya se pronunció? Dijo que no. Dijo que no, Moró. ¿Cómo que no? ¿Ya se pronunció? Dijo que no la Corte. ¿Cuándo se pronunció? ¿No dijo que no la Corte? No, no, bien. Mala mía, listo, no. No. La Corte lo que hizo fue suspender una reunión. Bien, ok. la Corte... tenía prevista Eso, para está ayer. bien. Suspendió la reunión, tenés razón, listo. Claro, listo. por eso. Exactamente. Bueno, entonces estamos urgiendo que la Sí. Corte se reúna rápidamente. Ya debería haberlo hecho y ya debería haberse pronunciado. Laburan poco los para jueces que en nosotros Argentina, podamos Moró. sesionar. Y bueno, sí, pero algunos también son Claro. pícaros, ¿no? Es decir, que el presidente de la Corte, que es un empleado de Clarín, mire para otro lado, retrase esto, tiene que ver con lo que recién decíamos. No les gusta el impuesto a la riqueza, pero no solo porque le va a caer a ellos, pero probablemente personalmente. Vamos a cambiar el nombre sino al programa. porque Le cae a... En vez del pelado en crónica, le vamos a cambiar el nombre al programa. Haciendo amigo con Moró, le vamos a llamar al programa, le vamos a cambiar el nombre. Para la semana que viene, siga, diputado, siga, termine que lo corte, disculpe. Pero no importa. Si vos igual algún día podés ir a laburar otro medio sin ningún tipo de problema. No, por supuesto. Es que por ahí no va a ir a laburar a Clarice y yo. No, pero no hay problema. Además, creo hasta donde yo sé, vivimos en un país donde hay libertad de expresión y cada uno dice lo que quiere. Por favor. Además, si Por supuesto. yo lo llamo para que usted Es hable un tranquilo. chiste, es un y chiste. diga lo que quiera. Además, Es un chiste. además me encanta escucharlo, Moró. Sabe que no estoy de acuerdo en todo, pero me encanta escucharlo. A ver, más preguntas para el diputado. Vamos, a ver. Moró, Sí. si usted tiene que firmar Dale. para que se aplique una sola vez este impuesto o tiene que firmar para que se aplique una vez por año, ¿qué firma? Mirá, yo personalmente firmaría para que se aplique una vez al año. Porque te reitero, creo que el sistema tributario argentino es absolutamente injusto y desequilibrado. Más te digo, yo creo que con pandemia o sin pandemia, esta crisis que se está viviendo se venía igual. Me refiero a la crisis de un modelo económico que está agotado. Fíjate vos que sin pandemia estalló Chile, las calles de Chile, sin pandemia estallaron las calles en Ecuador. El modelo económico se está cayendo a pedazos. Sí. Es cierto que la pandemia aceleró esta situación. Dejó al desnudo lo que seguramente iba a ocurrir tal vez un par de años después. Pero la crisis de un sistema económico que se monta y se apoya solo en la bicicleta financiera, en la concentración financiera. Fíjate vos, uno de los acreedores que tiene la Argentina, que fue el que maltrató al ministro Guzmán en una sesión remota como la que estamos haciendo hace 2 o 3 días atrás, que es mexicano, que representa al grupo BlackRock, que es uno de los principales acreedores de Argentina, que trajo Macri, que lo amenazó. Caputo lo trajo. Bueno, sí, gobierno de Macri. Exactamente. Sí, gran diálogo con Caputo. Caputo hizo una movida un viernes, un domingo, para que el lunes no explotase todo con BlackRock. Bueno, nada, ¿se acuerda usted, Moró? Exactamente. Bien. Sí, tenés muy buena memoria. Bueno. Efectivamente, así fue. Bueno, ese grupo administra en el mundo fondos equivalentes a 7 billones de dólares. 7 billones de dólares, lo que tiene más de un estado sumado en el planeta, de los estados importantes. ¿De dónde provienen esos fondos? La mayoría de esos fondos provienen de la administración que hace BlackRock de fondos de pensión en el mundo, fondos de pensión y jubilación. Sí. Pero también hay que preguntarse, por la magnitud de la cifra, de qué otro lado vienen esos fondos. Porque vos fíjate que todo esto se maneja en paraísos fiscales, etc. Ahora, Moró, es cierto. Así que son fondos. Sí, yo coincido con ustedes que cruje gran parte del mundo capitalista tal cual lo concebimos. Para mí, lamentablemente, pero es cierto lo que usted dice. Ahora bien, yo le aporto esta mirada que dejé ayer. Yo estoy más preocupada por el frente interno que por la deuda. Y algunos dirán, no, pero pelado, una cosa está atada a la otra. Yo estoy muy preocupado por el frente interno más que por la guita que le debemos al Fondo Monetario, a los bonistas y demás. Yo estoy muy preocupado. Hace 2 meses atrás te decía otra cosa. Hoy estoy preocupado por el frente interno. ¿Me explico lo que le quiero decir, Moró, o no?
Sí, te entiendo. Obviamente la situación respecto a hace 2 meses o 3 meses atrás se agravó. Bueno, claro. Nadie puede negarlo. Sí, bueno, claro. La irrupción de la pandemia Sí. hizo que un país que venía de la pandemia del macrismo se encontrara hoy en una situación mucho peor de la que se heredó en ese momento. Cambiamos de pandemia, dice usted. Cambiamos de pandemia. Pero la resolución de este problema está, como vos también decís, muy atada, decisivamente atada, a los recursos con los que podamos hacernos, primero para resolver la emergencia y después para arrancar la economía con fuerza. Fíjate vos, si nosotros logramos una deuda, una renegociación exitosa de la deuda, en los términos que lo ha planteado el gobierno, nos ahorramos miles y miles y miles y miles de millones de dólares que tendríamos que pagar en los próximos 4 años o los próximos 3 años y que podemos volcar al desarrollo económico de la Argentina. Y si además imponemos un impuesto a la riqueza como el que estamos hablando, equivalente a un punto y pico del Producto Bruto Interno, también eso puede ir a atender la emergencia sin que el costo sea cada vez mayor para la sociedad argentina. Entonces, no es que no hay caminos para salir. El problema es que para salir va a haber que caer sobre estas grandes riquezas y va a haber que resolver el problema de la deuda externa, sin lugar a dudas. Sí, a ver, le hacemos la última pregunta, Amor. Sí, a ver, dale, Borelli, Leopoldo, en esta crisis que se está hablando, también está entrando, digamos, en eclosión la Unión Europea, que era el modelo de asociación que se venía profesando tanto, ¿no?, entre los países ricos y los países pobres. Y postula Fernández en varios tuits que está dando a entrever que quiere rearmar la unión política que en su momento se desarmó durante el macrismo también. ¿Cómo ve el frente de las alianzas regionales en este contexto? Mirá, hoy es una situación desgraciadamente caótica, la situación de la región. Ya era caótica desde que los gobiernos de derecha, Macri, Bolsonaro, el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, se fueron sumando a la idea de desarmar esa integración regional. Dejaron de lado el Mercosur, dejaron de lado la UNASUR, dejaron de lado la CELAC, etc. Por supuesto, ahora, en medio de la crisis, la situación, reitero, en este plano también es más grave, porque son políticas distintas las que se están aplicando en la región, cuando habría que tener una política coordinada para enfrentar la pandemia. Me parece muy bien que el gobierno argentino de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner estén haciendo lo posible por reconstruir ese plano de unidad y de entendimiento regional en la América Latina. Ahora que vos traes a colación lo de Europa, hay que pensar, y en esto también le quiero dar parte de la respuesta al pelado por su preocupación, que es legítima. Miren, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, imagínense ustedes lo que era Europa. Sí. Estados Unidos también. Sí, Estados Unidos también. Sí, pero Estados Unidos mucho menos porque no sufrió bombardeos, su industria no sufrió. Pero Europa era tierra arrasada. Es cierto. ¿Qué pasó? De la salida de la guerra, ¿con qué se salió? Se salió con lo que se llamó políticas que llevaron a los estados de bienestar, es decir, con fuerte intervención del Estado. Es más, Churchill, que había sido el héroe de guerra para Gran Bretaña, apenas